Para un chaval como Edward Thorpe, allá por los años 40, el mundo no era solo un sitio donde estar. No, era su laboratorio personal, su patio de recreo. Un lugar donde la física y la química no eran temas aburridos del cole, sino una invitación a trastear, a construir y, bueno, a veces a hacer que las cosas volaran por los aires. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un crío que se dedica a fabricar explosivos en el jardín de su casa acabe siendo el tipo que descubrió la fórmula para desplumar a los casinos en su propio terreno? Pues por increíble que parezca, la respuesta a todo esto empieza con una simple señal de radio. Vamos a viajar en el tiempo, al Instituto Narbonne de los años 40. Un sitio donde, para que nos hagamos una idea, ir a la universidad no era lo normal. El futuro de la mayoría de los chavales de allí estaba en los talleres mecánicos, no en las aulas universitarias. Pero para Thorpe, el mundo era bastante más grande. Y todo empezó con algo tan sencillo como una radio de galena. De repente, todo lo demás, el mundo de los engranajes y las poleas, se le quedó pequeño, aburrido. Lo que era magia de verdad eran esas ondas invisibles que cruzaban el aire llevando voces de sitios lejanísimos. Había que usar la cabeza y la lógica para entender aquello, y eso le flipaba. Fue su profesor, un tal señor Carver, quien le metió el gusanillo de la radioafición. Que, a ver, pensadlo bien, era como el Internet de la época. Una red mundial de gente que, con menos energía de la que gasta una bombilla, hablaba con cualquiera en el planeta. Solo había un pequeño problema. Bueno, un problemón. El examen para conseguir la licencia era brutalmente difícil. Y Thorpe, pues claro, no hizo las cosas a medias. Se inventó su propio método de estudio y aprendió código Morse 4 veces más rápido que los reclutas del ejército. Imaginaos la escena. Un niño de 12 años se presenta al examen rodeado de 50 adultos y va y lo aprueba. Se convirtió en el radioaficionado V6VM, uno de los más jóvenes de todo el país. Vale, vamos a lo bueno. Porque, claro, su curiosidad era insaciable. No se iba a quedar solo en la radio. Tenía un lema muy simple. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Y lo que él imaginaba, a menudo, implicaba reacciones químicas bastante, digamos, explosivas. Fue subiendo de nivel, como si fuera un videojuego. Empezó con pólvora, con una receta de la enciclopedia para sus cohetes y sus coches de juguete. Luego pasó al algodón pólvora, que lo cocinaba en la nevera de casa, y que era tan potente que dejaba agujeros en la acera. Y ya el nivel final, la nitroglicerina. Un líquido tan peligrosísimo que probando con menos de una gota acabó con trozos de cristal incrustados en el brazo. Una locura. Pero no penséis que usaba su cerebro solo para cosas serias. Thorpe también tenía su punto gamberro y usaba sus conocimientos para montar unas bromas de mucho cuidado. Y una de ellas en concreto fue legendaria. La cosa empezó cuando consiguió una cantidad minúscula de un tinte muy potente, rojo de anilina. Para ser exactos, 1 gramo. Pero ese gramito, esa miseria de tinte rojo, era capaz de convertir, ojo al dato, 6 millones de gramos de agua, o sea, 6.000 litros. en una auténtica piscina de sangre. Hizo una prueba en el estanque de su casa, casi le da un infarto a su madre. Y luego se fue por el Pez Gordo, la piscina pública más grande de Long Beach. Un nadador activó el mecanismo sin querer y en cuestión de minutos se desató el pánico. El agua se volvió de un rojo intensísimo. Pero mientras en su laboratorio casero todo era orden, lógica y control, fuera de esas 4 paredes su vida era todo lo contrario, un auténtico caos. Y en el instituto la cosa no era mucho mejor. Allí se topó con una jerarquía social súper estricta. Poneos en situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, su familia acogió a 10 parientes que venían de un campo de prisioneros. La casa a reventar. El dinero justísimo. Encima, la tuberculosis rondando por ahí. Y para rematar, uno de sus primos, al que él mismo describió como un sociópata, le amenazó de muerte. Casi nada. Y por si fuera poco, en medio de todo esto, el matrimonio de sus padres se estaba yendo a pique. Y en el instituto, la historia se repetía. Narbonne era el instituto de los curritos, el penúltimo de la lista en el distrito. Él y sus colegas eran los marginados. ¿Y contra quién competían? Contra los Soshis, los pijos de institutos de élite como el de Beverly Hills, que eran los que se llevaban siempre todas las becas y todos los premios. Para un chaval como él, sin un duro y sin enchufes, solo había una salida si quería ir a la universidad. Un desafío brutal, 2 exámenes académicos de altísimo nivel. Su futuro entero se jugaba en esas 2 pruebas, todo o nada. Y todo se redujo a esto. Primer asalto, el examen de química. Thorpe iba a por todas, pero zasca, le cambian las reglas en el último minuto. Necesitaba una regla de cálculo que costaba una pasta y él no la tenía. Quedó cuarto. Se vino abajo, lógicamente.
Pero aprendió la lección, se gastó sus ahorros en la mejor regla de cálculo que encontró. Y meses después llegó el segundo asalto, el examen de física, su última bala. Esta vez llegó con su nueva arma y con meses de estudio. El resultado: arrasó. Primer puesto, 931 puntos. No es que ganara, es que barrió a los de los institutos de élite. Esa victoria fue la llave que le abrió todas las puertas. De la noche a la mañana, el chaval del instituto de barrio tenía el futuro en sus manos. El camino desde su pequeño pueblo hasta una de las mejores universidades del país estaba, por fin, despejado. Le llovieron las ofertas, claro. Venía a Caltech, que era su sueño, y a Berkeley. Pero Caltech era carísimo, así que con los pies en la tierra tiró de pragmatismo y cogió la beca para la Universidad de California en Berkeley. Y ese fue el billete de salida de su mundo y el verdadero comienzo de su gran aventura. Hay una anécdota que lo define a la perfección. Un día, su profesor, Jack Chasson, le cuenta que viene de Las Vegas y que es imposible, pero imposible, ganarle a la banca. Y Thorpe, con toda la chulería de un adolescente que se sabe más listo que los demás, le suelta: «Pues algún día yo lo voy a hacer». Y ojo, que no lo decía por decir. No era una fantasmada. Era literalmente una predicción. El chaval que había aprendido a hackear las ondas de radio, a controlar la química de los explosivos y a reventar los exámenes más difíciles, estaba a punto de llevar su juego a otro nivel. Su patio de recreo estaba a punto de hacerse inmenso.